Patricia Welch siempre se ha considerado una mujer afortunada. 25 años de matrimonio con Henry, empresario de éxito y propietario de una red de empresas de inversión, parecían confirmar esta felicidad. Se dedicaba a su familia, organizaba actos sociales, apoyaba a su marido en todas sus empresas y siempre estaba detrás de él, un pilar invisible que hacía posible su éxito. La cena de esta noche no iba a ser diferente. En el restaurante Golden Rose había 50 invitados, socios, amigos y familiares. La ocasión era importante. Se cumplían 20 años de la fundación de la empresa matriz de Henry. Patricia se ocupó personalmente de todos los detalles. El menú, las flores, la música, todo tenía que ser perfecto. De pie frente al espejo del salón de su espaciosa casa, se ajustó los pendientes de zafiro, regalo de Henry en su 20º aniversario de boda. ¿Estás lista, cariño? La voz de Enrique llegaba desde las escaleras. Saldremos dentro de 20 minutos. Patricia miró a su marido, que estaba impecable con su nuevo traje de color grafito oscuro. Casi, respondió ella, alisándose el vestido azul marino. ¿Estás segura de que todo está listo en el restaurante? Henry se acercó y le pasó el brazo por los hombros, encontrándose con sus ojos en el espejo, como siempre que lo hace. Ella sonrió, pero algo en sus ojos le pareció extraño. ¿Quién asistirá esta noche?, preguntó mientras se agarraba el collar. Todos los socios, la junta directiva. La besó ligeramente en la sien. Y mi nueva directora financiera, la conocerás esta noche. ¿A ella? Patricia enarcó una ceja. Henry se encogió de hombros. Ruby es joven, pero tiene mucho talento. Escuela de negocios de Harvard, experiencia en bancos de inversión en Londres. Es exactamente lo que necesita la empresa. Patricia asintió. En 25 años de matrimonio, había aprendido a confiar en la intuición empresarial de su marido. El restaurante brillaba con la luz de las arañas de cristal. Patricia saludó a los invitados en la entrada con Henry. Su padre, William Clark, de 70 años, fue uno de los primeros en llegar. Ex juez, conservaba su porte señorial y su mirada penetrante. «Querida», abrazó a Patricia. «Estás estupenda». «Gracias, papá», le besó suavemente en la mejilla. «Me alegro de que hayas podido venir». Guillermo estrechó la mano de Enrique. «Felicidades por el aniversario de la empresa. 20 años es mucho tiempo». «Gracias, señor», asintió Henry. Sin el apoyo de su hija, no habría sido posible. William miró atentamente a su yerno, pero no dijo nada. Los invitados fueron llegando uno a uno. Patricia los saludó a todos con una sonrisa, recordando sus nombres y preguntando por sus familias. Decenas de caras, decenas de apretones de manos. Y de repente la vio. Una joven de unos 30 años entra en el restaurante. Era alta, con el pelo rojo oscuro recogido en un elegante moño. Su vestido esmeralda realzaba perfectamente su figura. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, verdes brillantes, que miraban al frente con un desafío inexplicable. «Aquí está Ruby», dijo Henry. Su voz cambió, haciéndose más suave. La mujer se acercó y le tendió la mano a Patricia. «Señora Welch, me alegro de conocerla por fin». Su apretón de manos fue firme, casi agresivo. «Encantada de conocerla», respondió Patricia sintiendo un inexplicable escalofrío. «Henry me ha hablado de usted. Espero que estés disfrutando de tu trabajo». «Oh, es más que un trabajo». Ruby miró a Henry. «Es una verdadera pasión». Patricia los vio intercambiar una rápida mirada, pero era íntima, algo que no debería haber ocurrido entre un jefe y un subordinado. «Henry», tocó el brazo de su marido, «creo que han llegado los Thompson. Deberíamos ir a saludarlos». La cena comenzó como estaba previsto. 50 invitados se sentaron en mesas redondas cubiertas con manteles blancos como la nieve. Patricia se sentó entre Henry y su padre.
Ruby se sentó enfrente de ella, junto a los socios de Henry. «¿Qué tal tu nuevo proyecto, Henry?», preguntó William cuando se sirvió el primer plato. Henry dio un sorbo a su vino. «Va según lo previsto. Ruby está ayudando a estructurar los flujos financieros. Tiene un ojo increíble para los números». Ruby sonrió y miró a Henry con atención. «Me das demasiado crédito. Es tu visión estratégica la que hace que el proyecto sea un éxito». Algo en su tono hizo que Patricia se pusiera tensa. Miró a su padre, que también miraba fijamente a Ruby. «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando para la empresa de mi yerno?», preguntó William, dejando el tenedor. «Casi un año», contestó Ruby. «Pero parece como si conociera a Henry de toda la vida». La velada continuó. Después del plato principal, Henry se levantó para dar un discurso. Habló de la trayectoria de la empresa, de los retos y los éxitos, dio las gracias a sus socios y empleados. Y, por supuesto, a mi mujer. La miró con una leve sonrisa. Sin su paciencia y apoyo, nada de esto habría sucedido. Los invitados aplaudieron. Patricia sonreía, pero sentía que algo se rompía en su interior. Solo unas palabras, después de un detallado agradecimiento a todos los demás. Y nada concreto, solo los abstractos Badisha y Bashi. Tras la parte oficial, los invitados se dispersaron por el restaurante, hablando en pequeños grupos. Patricia observó desde la distancia cómo Henry hablaba con varios inversores, y Ruby se quedó a su lado, demasiado cerca. «¿Estás bien?», se le acercó su padre, con una copa de brandy en la mano. «Por supuesto», intentó sonreír ella. «Es que estoy cansada de tanta charla». William miró hacia Henry y Ruby. «Puedes verlo, ¿verdad?». Patricia se tensó. Patricia sintió que el corazón le daba un vuelco. «Papá, solo es su subordinada. Y yo solo soy viejo, pero no ciego», dijo William en voz baja. Patricia quiso discutir, pero en ese momento Ruby susurró algo al oído de Enrique y él se rió, sinceramente, naturalmente. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído así con ella? La velada estaba llegando a su fin. Varios invitados ya se habían despedido. Patricia se acercó a la mesa donde había dejado el bolso y escuchó un fragmento de conversación. «¿No sospecha nada?». La voz de la mujer era tranquila. «Patricia vive en su propio mundo», era la voz de Henry. «Organiza fiestas, hace obras de caridad, no le interesan los negocios ni... ¿O que su marido esté enamorado de otra?», preguntó Ruby. Patricia se quedó inmóvil detrás de la columna. «Es complicado», respondió Henry. «Llevamos casados 25 años. ¿Y sigues con ella por obligación?». Ruby parecía irritada. «¿Pero llevas una doble vida porque no puedes renunciar a mí?». «Ruby, no es el momento ni el lugar». «¿Cuándo?». Su voz se hizo más fuerte. «Me prometiste que seríamos sinceros, que te divorciarías de ella». Patricia sintió que se quedaba sin aire. El mundo a su alrededor empezó a girar. Tenía que salir de allí, pero sus piernas no se lo permitían. «Cumpliré mi promesa», bajó la voz de Henry. «Pero estas cosas llevan su tiempo. Sabes que su padre tiene contactos, y si llega el momento del divorcio... ¿Así que tienes miedo de perder el dinero?». Ruby sonaba despectiva ahora. «¿Qué tiene que ver su padre?». «Es complicado», repitió Henry. Patricia no pudo soportarlo. Salió de detrás de la columna y se encontró con los ojos de Ruby. Al principio se sorprendió. Luego una extraña sonrisa apareció en su rostro. «Y aquí está el protagonista de la noche», dijo Ruby, deliberadamente alto. Henry se giró bruscamente. «Patricia, estábamos discutiendo... Ya he oído bastante». La voz de Patricia tembló. 25 años, Henry. 25 años he estado a tu lado». Los invitados empezaron a prestar atención a su conversación. William levantó la vista de su conversación con la pareja de Henry y observó la situación con atención. «Patricia, hablemos de esto en casa». La voz de Henry era tranquila pero autoritaria. «¿Por qué esperar?
intervino Ruby. Tu mujer tiene derecho a saber la verdad. Henry y yo estamos enamorados. Hace ya casi un año. Patricia sintió todas las miradas clavadas en ella. Ruby, basta, dijo Henry bruscamente. ¿Por qué? Ruby se acercó más a Patricia. ¿Tienes miedo de que tu impecable reputación se resienta? Henry me ha contado cómo controlas cada uno de sus movimientos, cómo lo asfixias con tus buzz. Yo nunca he dicho eso. Henry parecía avergonzado. ¿De verdad? Ruby alzó aún más la voz. ¿Y qué me dices del hecho de que no entienda de negocios? ¿Que vive en un mundo ficticio y no ve la vida real? Patricia sintió que la desnudaban delante de todos. Cada palabra que Ruby decía era una bofetada en la cara. Creo que deberíamos calmarnos todos. La voz de William, que se había acercado sin ser notado, era tranquila pero autoritaria. «Oh, mira, un padre ha venido a salvar a su hija». Ruby se volvió hacia él. «Sabes, tu yerno no es tan perfecto como parece». «Ruby, ya basta». Henry la agarró del brazo. Ella se apartó e hizo de repente algo que nadie esperaba. Ruby se acercó directamente a Patricia y la abofeteó con todas sus fuerzas. El sonido del golpe llenó el repentino silencio del restaurante. Patricia se tambaleó hacia atrás, sintiendo un dolor ardiente en la mejilla. Enrique se quedó inmóvil, sin hacer nada para proteger a su mujer. Su rostro era una mezcla de asombro y... ¿vergüenza? ¿O miedo? Eso es por interponerte en mi camino, siseó Ruby. Se te ha acabado el tiempo, Patricia. William Clark reaccionó al instante. Agarró a Ruby por la muñeca y la empujó lejos de su hija. ¿Cómo te atreves a ponerle la mano encima a mi hija? Su voz era tranquila, pero heló la habitación. William, por favor. Henry finalmente salió de su aturdimiento. No convirtamos esto en un escándalo público. ¿Y tú? William se volvió hacia su yerno. Te quedaste mirando cómo tu amante golpeaba a tu esposa. Yo... Henry parecía atónito. Sabes que siempre me has caído mal, continuó William, pero te aguanté por el bien de la felicidad de mi hija. Pensé que al menos la respetarías. A Patricia se le saltaron las lágrimas. Vio las caras de asombro de los invitados y oyó los murmullos. 25 años de matrimonio y ella humillada delante de todos. Papá, por favor, cogió la mano de su padre. Vámonos de aquí. Sí, cariño. William le rodeó los hombros con el brazo. Pero esto aún no ha terminado. Henry, te vas a arrepentir de este día. Te lo prometo. Cuando salieron del restaurante, Patricia miró hacia atrás. Henry estaba entre los comensales, confuso y enfadado. Ruby le cogió la mano, casi posesivamente. Todo en lo que había creído, todo a lo que había dedicado su vida, había sido una ilusión. Fue una cena que lo cambió todo. En el taxi, Patricia permanecía en silencio, mirando por la ventanilla la ciudad nocturna. «Siento no haber visto esto antes», susurró finalmente. «No es culpa tuya», dijo Guillermo con firmeza. «Pero ahora sabes la verdad». «¿Qué quieres decir?» Se volvió hacia su padre. «Henry no sabe con quién se está metiendo. Hizo daño a mi hija, te humilló, te traicionó. Ahora va a descubrir lo que es la venganza». «Papá». Patricia se sintió ansiosa. «No te preocupes», Guillermo le apretó la mano. «Todo será legal, pero tu marido lleva demasiado tiempo haciendo de las suyas. Quizás sea hora de demostrarle que no es el único que sabe jugar». El taxi se detuvo frente a la casa de Guillermo. Cuando salieron, Patricia miró al cielo nocturno. Mañana sería un nuevo día, un día en el que empezaría a luchar por su vida. Aún así, no se puede abofetear impunemente a alguien en la mesa. Patricia se despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de la casa de sus padres. Tardó un rato en darse cuenta de dónde estaba. Los recuerdos de la noche anterior la invadieron como una ola helada. La humillación, la bofetada, la traición. Se levantó lentamente de la cama y se tocó la mejilla, que aún le dolía un poco.
El espejo reflejaba a una mujer con los ojos enrojecidos y huellas de una noche de insomnio. Su peinado, antaño elegante, se había deshecho y el vestido azul marino con el que se había dormido estaba arrugado. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Hija, ¿estás despierta?» La voz de William era tan tranquila como siempre. William entró en la habitación con una bandeja. «Pensé que te vendría bien desayunar en la cama», dijo colocando la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. Patricia intentó sonreír, pero lo hizo torcidamente, como si me hubiera atropellado un tren, física y emocionalmente. «¿Ha llamado Henry?» William asintió mientras se sentaba en el sillón junto a la ventana. «He apagado el teléfono». Patricia se acercó a la mesa y cogió una taza de café. «No estoy preparada para hablar con él». «Así es». William miró por la ventana el paisaje lluvioso. Patricia conocía esa expresión en el rostro de su padre. Detrás de la calma exterior había una ira glacial. «¿Qué piensas hacer, papá?» William se volvió hacia ella. «La cuestión es qué piensas hacer tú, Patricia. Esta es tu vida, tu matrimonio». Ella dejó la taza y se acercó a la ventana, mirando las nubes grises. 25 años, papá. Hemos vivido juntos 25 años. «Eres Patricia Clark, hija mía», dijo William con firmeza. «Mucho antes de ser Patricia Welch, eras una mujer inteligente y fuerte, y lo sigues siendo». Se volvió hacia su padre, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «Y yo también soy un tonto por no ver lo evidente. 1 año, papá. Llevan juntos 1 año. Porque confiaste». William se levantó y se acercó a ella. «La confianza no es un defecto, Patricia. Es un defecto traicionar esa confianza». Abrazó a su hija y ella lloró en su hombro. «¿Qué debo hacer?», susurró entre lágrimas. «Primero, tienes que calmarte». William se apartó y la miró a los ojos. «Y luego, pasamos a la acción. Aún no lo sabes todo». Algo en su tono hizo que Patricia desconfiara. «¿Qué quieres decir? Hace tiempo que quería hablarte de Henry, pero no quería interferir en tu matrimonio. Ahora, creo que no tiene sentido permanecer en silencio». Patricia se sentó, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «Sabes que siempre estoy al tanto de los negocios de esta ciudad», empezó William. «Tengo amigos entre los abogados, los jueces, los financieros. Consigo información». «¿Qué tipo de información?». Patricia se tensó. «Durante los últimos años he estado oyendo rumores sobre Henry, sobre sus métodos empresariales, sobre cómo estructura sus activos, cómo mueve el dinero, cómo minimiza sus impuestos. ¿Es ilegal?». «A menudo está al borde de la ley», hizo una pausa William. «Pero algunas transacciones cruzan claramente esa línea, sobre todo las que implican cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma». Patricia recordó cuántas veces Henry le había pedido que firmara ciertos documentos, explicándole que era una mera formalidad o una optimización fiscal. Ella siempre firmaba sin leerlos. «¿Y tú crees?», se interrumpió. «Creo que esta Ruby no es solo una amante», terminó William por ella. «Es su cómplice. No me extraña que se convirtiera en directora financiera». A Patricia se le revolvió el estómago. «No solo me engañaban, sino que te utilizaban a ti», asintió William. «Tu nombre, tu firma, tu reputación intachable. Eras la tapadera perfecta». Patricia se levantó, sintiendo que la ira sustituía a la vergüenza y el dolor. «¿Cómo lo sabías?». «Tengo mis fuentes», respondió William con evasivas. «Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué hacer al respecto». En ese momento su teléfono, que yacía apagado sobre la mesa, se encendió de repente. «¿Es de Henry?», preguntó. William se acercó y miró la pantalla. «No, es de Lorraine». Lorraine era una vieja amiga de Patricia. Habían ido juntas a la universidad. William le pasó el teléfono. «Patricia, Henry te está buscando. Dice que no puede comunicarse contigo. Parece que no sabe dónde estás».
Parece muy preocupado. ¿Qué te pasa? Llámame. Patricia sonrió con amargura. ¿Preocupado por qué? Me pregunto. ¿Por mi bienestar o por el hecho de que haya descubierto la verdad? Más bien porque quizás sepa más de lo que le gustaría. Guillermo se volvió hacia la ventana. Patricia miró a su padre con preocupación. Padre, ¿qué estás tramando? No estoy tramando nada bueno, hija mía, contestó Guillermo sin volverse. De repente sonó el timbre de la puerta. No espero visitas, dijo Guillermo, dirigiéndose a la puerta. Patricia desobedeció y siguió a su padre. Desde el umbral del salón, le vio abrir la puerta principal. Henry estaba en el umbral, empapado por la lluvia, con un ramo de rosas rojas en las manos. William, señaló a su suegro con la cabeza. He venido a hablar con Patricia. No quiere verte. La voz de William era gélida. Eso lo decidirá ella. Henry divisó a Patricia en el salón. Patricia, por favor, deja que te explique. Se quedó paralizada, mirando a su marido, un hombre al que creía conocer mejor que a sí misma, y ahora se daba cuenta de que no lo conocía en absoluto. ¿Qué puedes explicarme, Henry? Su voz era inesperadamente tranquila. ¿Cómo te acostaste con otra mujer? ¿O cómo me utilizaste en tus maquinaciones? Henry se estremeció y sus ojos se desviaron hacia William. ¿Qué le has contado? Sonaba irritado. La verdad, respondió William, lo que le has estado ocultando durante años. Henry dio un paso adelante, pero William no se echó atrás. Patricia, la miró Henry por encima del hombro de su suegro. Lo que pasó ayer fue culpa de Ruby. Es una inadecuada. No sabía que se comportaría así. Ya la he despedido. ¿De verdad? Patricia se acercó lentamente. No lo entiendes. Henry parecía nervioso. Ruby no es nada. Un estúpido error. Eres mi mujer, mi vida. Ni siquiera te molestaste en dar la cara por mí cuando tu señora me abofeteó. Patricia sintió que la ira subía en su interior. No es que me engañaras con ella. Es que te quedaste mirando cómo me humillaban y no moviste un dedo. Una sombra de vergüenza apareció en el rostro de Henry. Yo estaba confuso. Todo sucedió tan rápido. Basta de mentiras, interrumpió William. Di la verdad, Henry. Dile por qué has venido. Tienes miedo de no perder a tu esposa. Tienes miedo de perder tu negocio. Henry cambió al instante. Su rostro se endureció, sus ojos fríos. No sé de qué me estás hablando. Sí que lo sabes. William dio un paso hacia él. Registraste algunos de los activos a nombre de Patricia. Utilizaste su firma para transacciones en el extranjero. Sin ella, algunos de tus planes se vendrán abajo. Hubo un silencio tenso entre los dos hombres. Patricia miró a uno y a otro sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Patricia, habló por fin Henry, sin dejar de mirar a William. Tu padre exagera. Hay muchos matices en los negocios que los forasteros no entienden. Yo no soy un forastero, replicó William. Soy un antiguo juez especializado en delitos económicos, y sé muy bien cómo funcionan esos esquemas. Henry tiró el ramo a la mesa junto a la puerta. William, no te estás metiendo en ninguno de tus asuntos. Es asunto mío cuando alguien utiliza a mi hija, insistió William, cuando alguien la humilla delante de todo el pueblo, cuando alguien la obliga a firmar documentos que podrían llevarla a la cárcel. ¿La cárcel? Patricia se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Tu marido, Patricia, está implicado en el blanqueo de dinero, y su firma figura en algunos de los documentos. Enrique rió de repente, bruscamente, nervioso. Eso es ridículo. No tienes ninguna prueba. Solo intentas poner a mi mujer en mi contra. Hay más pruebas de las que crees, replicó William con calma, y ya las he compartido con las autoridades competentes. La cara de Henry se congeló. ¿Qué has hecho? William entrecerró los ojos. ¿Crees que no sé nada de tu colaboración con los hermanos Morel, de tus inversiones en sus casinos? ¿Cómo blanqueas su dinero sucio?
Patricia sintió que le fallaban las piernas. Los hermanos Morelli eran hombres de negocios muy conocidos en la ciudad y de dudosa reputación. Había rumores sobre sus vínculos con el crimen organizado. Henry miró a su marido, buscando una refutación, pero él permaneció en silencio, con el rostro convertido en una máscara de piedra. «Veo que no le has hablado a tu mujer de tus verdaderos socios», continuó William. «No le has dicho de dónde sale el dinero para sus proyectos benéficos y sus fastuosas fiestas». «Papá». Patricia se agarró al respaldo de la silla para no caerse. William mantuvo la mirada fija en Henry. «Pregúntaselo a tu marido. Patricia, tu padre está tergiversando los hechos. Sí, trabajé con los hermanos Morella. Son hombres de negocios legítimos, a pesar de todos los rumores, y mis transacciones con ellos son completamente legales». «¿En serio?» William enarcó una ceja. «Por eso has estado haciendo transacciones a través de empresas fantasma. ¿Por eso utilizaste la firma de Patricia cuando sabías que era arriesgado?» Se hizo el silencio. «Te vas a arrepentir de esto», dijo por fin. «No, tú te vas a arrepentir», replicó William, «de haberla engañado, de haberla utilizado». Henry se volvió hacia Patricia. «No le creas. Tu padre siempre me ha odiado, ha tergiversado los hechos para ponerte en mi contra». Patricia se enderezó, sintiendo que la ira le daba fuerzas. «¿Y Ruby? ¿También tergiversó los hechos de tu aventura?» «Es un error», empezó Henry. «¿Un error de 1 año?», interrumpió ella. «Te oí hablar, Henry. Te oí prometerle que te divorciarías de mí». «No era mi intención». Henry dio un paso hacia ella. «Entonces, ¿por qué no me defendiste cuando me abofeteó?» Patricia lo miró directamente a los ojos. Henry no contestó. «Así es», asintió Patricia, «porque no temías por mí, sino por tus planes, por tu imagen, por tu negocio». De repente, sonó una llamada aguda. William sacó su teléfono móvil, miró la pantalla y sonrió. «Es para ti, Henry», se lo entregó a su yerno. «¿Para mí?» Henry cogió el teléfono con recelo. «¿Quién es?» «Richard Donovan». William observó la reacción de Henry. «Quiere hablar contigo». La cara de Henry se congeló. Lentamente se acercó el teléfono a la oreja. «¿Donovan?» «Sí, soy Henry Welch». «¿Qué? ¿Cuándo?» «No, ha habido un error. Estaré...» Se le cortó la voz. Le devolvió el teléfono a William, con la cara pálida y los ojos en blanco. «¿Qué ha dicho?», preguntó Patricia. «La policía acaba de venir a mi despacho con una orden de registro». La voz de Henry era incolora. «Dicen que había una denuncia anónima sobre un fraude financiero». Se volvió hacia William, con los ojos brillantes de rabia. «¿Vas a destruirme?» «No», respondió William con calma. «Te destruiste a ti mismo cuando decidiste utilizar a mi hija para hacer tu trabajo sucio. ¿Y ahora?» Henry parecía un animal acorralado. «Puede que no», convino William, «pero la investigación ya ha comenzado. Y créeme, me aseguraré de que sea exhaustiva». Henry miró a Patricia, casi suplicante. «Patricia, ¿vas a dejar que lo haga?» «Yo no construí nada», respondió ella en voz baja. «Solo te apoyé. Y lo hiciste a base de mentiras, traiciones y, resulta, crímenes». Henry se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. «Esto no ha terminado», dijo, con voz fría. «Los dos os vais a arrepentir de esto». Cuando la puerta se cerró tras él, Patricia se hundió en la silla, sintiendo que su cuerpo temblaba. «Todo va a salir bien», dijo él. «Todo va a salir bien ahora». «¿Qué has hecho, papá?», susurró ella. «¿De verdad te has chivado?» «Solo he hecho justicia», respondió William. «Solo lo he empujado por encima del límite al que él mismo se había empujado». «Pero si realmente es un criminal...» Patricia miró a su padre. William se lo pensó. «Puede ser. Pero ahora está en el punto de mira de la policía. No puede permitirse que le amenacen». Patricia recordó de pronto algo importante. «¿Y Ruby?» «Sin duda.
asintió William. No es solo su amante, es su cómplice. ¿Y ahora qué? Ahora, William se sentó frente a su hija. Empieza la verdadera lucha. Henry no se rendirá fácilmente. Tiene dinero, contactos, amigos poderosos. Pero nosotros tenemos la verdad. Y mi promesa es que no dejaré que se salga con la suya. Patricia miraba por la ventana la lluvia constante. Su vida estaba hecha jirones, pero en algún lugar de su interior sentía un extraño alivio. Papá, miró a William. ¿Qué vamos a hacer? Luchar, respondió él simplemente. Luchar por tu honor, por la justicia y por tu futuro. Libre de la sombra de Henry Welch. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Henry Welch estaba sentado en su coche, agarrando el volante con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Su teléfono no paraba de sonar. Socios, abogados, incluso los hermanos Morella, todos querían saber qué estaba pasando. Marcó un número que rara vez utilizaba, pero que guardaba para ocasiones especiales. «Soy yo», dijo cuando contestó el otro lado. «Tenemos un problema. William Clark, lo sabe». Y se puso manos a la obra. Tras una pausa, añadió: «Sí, lo entiendo. Hazlo. Y también encuentra a Ruby. Puede liar la parda». Se apagó y miró la foto de Patricia en el salpicadero del coche. 25 años a su lado. «Te vas a arrepentir, cariño», susurró. «No tienes ni idea de dónde te has metido». La lluvia tamborileaba en el techo del coche, como en una cuenta atrás para la inevitable tormenta. Había pasado una semana desde el escándalo del restaurante. Patricia estaba sentada en el despacho de su padre, rodeada de papeles, carpetas e impresiones. En ese tiempo, su vida había cambiado hasta volverse irreconocible. Ya no era solo la esposa de un hombre de negocios de éxito. Ahora estaba llevando a cabo su propia investigación, intentando comprender en qué la había metido Henry. «Toma, echa un vistazo a esto». Thomas Baker, el investigador privado que William había contratado, colocó otra carpeta delante de ella. «Copias de los documentos que tu marido falsificó utilizando tu firma». Patricia abrió la carpeta y vio varios contratos con su firma. «Yo no los firmé», negó con la cabeza mirando la firma, «pero se parece mucho a mi letra». «Una falsificación profesional», asintió Thomas. William se quedó junto a la ventana, mirándoles hablar. «¿Qué más has encontrado?», preguntó. Thomas, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y arrugas por entrecerrar los ojos constantemente, abrió su portátil. «Mis fuentes en Hacienda han descubierto una red de empresas vinculadas a Henry. Formalmente pertenecen a distintas personas, pero en realidad están controladas por él». «¿Blanqueo de dinero?», preguntó William. «Tiene toda la pinta», asintió el detective. «Sobre todo si tenemos en cuenta las conexiones de los hermanos Morella con los casinos». Patricia sintió que la desesperación se apoderaba de ella. «¿Y mi nombre está implicado?». Thomas dudó antes de responder. «Sí, señora Welch, por desgracia. Usted figura como propietaria de 2 sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales han pasado importantes sumas de dinero. Dios mío, me ha hecho cómplice». «No te preocupes». William se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro. «Demostraremos que te engañaron, que las firmas fueron falsificadas o que te obligaron a firmar los documentos sin decirte lo que realmente significaban». «¿Ruby?». Patricia miró al detective. Thomas pasó unas páginas de su cuaderno. «Ruby Morgan, 32 años, brillante educación, Harvard, MBA. Trabajó para varias empresas de inversión en Nueva York y Londres. Se incorporó a la empresa de su marido hace un año. Curiosamente, antes de eso trabajó varios meses como asesora para una de las empresas de los hermanos Morella». «¿Quiere decir que la enviaron ellos?», adivinó William. «Muy probablemente», convino Thomas. Sacó una fotografía y la puso sobre la mesa. Mostraba a Henry abrazando a Ruby en un yate. Ambos sonreían, parecían absolutamente felices.
Esta foto fue tomada hace 1 año y medio, explicó el detective, mucho antes de que ella empezara a trabajar oficialmente para su marido. A Patricia se le encogió el corazón. 1 año y medio. No 1 año, como había pensado. 1 año y medio de adulterio. ¿Dónde encontró esto? En las redes sociales de la amiga de Ruby. El post se borró rápidamente, pero Internet lo recuerda todo. Patricia se quedó mirando la foto, incapaz de apartar la vista. Henry parecía más feliz de lo que había estado con ella en años. ¿Qué pasa ahora con la empresa de Henry?, preguntó William. Tras el registro y la incautación de documentos, las acciones cayeron un 30%, contestó Thomas. Henry está intentando contener la situación, pero no está haciendo un buen trabajo, sobre todo después de que dimitieran varios directivos clave. ¿Y Ruby? Desapareció, se encogió de hombros el detective. Al día siguiente del escándalo, no se presentó a trabajar. Tenía el teléfono apagado y el piso vacío. Patricia se levantó y se asomó a la ventana. El despacho de su padre daba al parque de la ciudad por el que Henry y ella solían pasear, soñando con un futuro juntos. «Necesito irme a casa», dijo de repente. «¿Qué?» William parecía preocupado. «¿Por qué? Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras». «Tiene que haber papeleo en nuestra casa», explicó Patricia. Henry siempre fue cuidadoso, pero no podía guardarlo todo en el trabajo. «No es seguro», frunció el ceño William. «Henry podría volver allí». «No ha vivido allí desde aquella noche», argumentó Patricia. Dijo que solo había visto a Henry una vez, cuando vino a recoger algunas cosas. «Sigue siendo un riesgo», discrepó William. «Puedo acompañar a la señora Welch», se ofreció Thomas. «Si Henry aparece, nos iremos enseguida». Patricia asintió agradecida. «Gracias». William suspiró, sabiendo que no convencería a su hija. «Pero ten cuidado, y si encuentras algo, llámame inmediatamente». Volver a casa fue más duro de lo que Patricia había esperado. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos. Desayunos juntos, fiestas, veladas tranquilas junto a la chimenea. «¿Por dónde quieres empezar?», preguntó Thomas cuando entraron en el amplio salón. «Por el estudio», respondió Patricia con decisión. El estudio del hombre era su fortaleza. Era elegante, decorado en madera oscura, con un enorme escritorio y sillas de cuero. Patricia rara vez entraba aquí. Era el territorio de Henry. Normalmente cerraba los cajones con llave, dijo acercándose al escritorio. «No hay problema», sonrió Thomas, sacando un juego de herramientas. En unos minutos, todos los cajones estaban abiertos. Contenían el material de oficina habitual, papeles, catálogos, contratos. «No guardaría documentos importantes a la vista», murmuró Thomas mientras recorría la habitación con la mirada. «Debe de haber algún tipo de caja fuerte». «Detrás del cuadro de Monet», dijo finalmente, «le vi abrirlo una vez por casualidad». Thomas retiró con cuidado el cuadro de la pared. «¿Conoces el código?», preguntó. Patricia negó con la cabeza. «Me temo que no». «No importa». El detective sacó un dispositivo de su bolso. «Es un modelo antiguo, no demasiado complicado». Mientras Thomas trabajaba con la caja fuerte, Patricia echó un vistazo a la habitación. De repente, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada. Era de ella y Henry en su boda. Parecían tan felices, tan enamorados. «¿Alguna vez me quiso de verdad?», pensó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí». El grito de Thomas interrumpió sus pensamientos. La caja fuerte estaba abierta. Dentro había carpetas, memorias USB, varios pasaportes y un fajo de billetes. «Mira esto». Thomas sacó uno de los pasaportes y se lo entregó a Patricia. Ella abrió el documento y se quedó helada. Era un pasaporte a nombre de Patricia Welch, con su foto, pero expedido por las autoridades de algún país insular. «Nunca recibí este pasaporte», susurró. «Ni siquiera sabía que existía». «Es falso», explicó Thomas.
probablemente para abrir cuentas a tu nombre en bancos extraterritoriales. Patricia cogió otra carpeta y empezó a mirar los documentos. Contratos, extractos bancarios, escrituras notariales, todo con su firma, que nunca había firmado. Me utilizó como testaferro, le temblaba la voz. Todos estos años solo fui una fachada para sus maquinaciones. Thomas le quitó los documentos de las manos con delicadeza. Es una prueba muy valiosa, señora Welch. Con ella podremos demostrar que usted fue la parte engañada. Patricia asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. De repente se fijó en otro pasaporte. ¿Qué es esto? Thomas abrió el documento. Es un pasaporte a nombre de Henry Wood. ¿Una copia de seguridad?, adivinó Patricia. Para escapar, asintió el detective. Continuaron examinando el despacho. Thomas hizo fotos de los documentos y tomó notas. Patricia se sentía cada vez peor. Voy a comprobar el dormitorio, dijo al salir del despacho. Todo en la habitación que compartían estaba tal como ella lo recordaba. Sus cosas en el tocador, el libro que había leído antes de acostarse junto a la cama. Las cosas de Enrique no aparecían por ninguna parte. Obviamente se había llevado lo imprescindible. Patricia empezó a buscar en el armario y las mesillas de noche de su marido. No había nada especial hasta que llegó al rincón más alejado del vestidor. Detrás de las cajas de zapatos había una pequeña caja. Patricia no la había visto nunca. La cogió y la abrió. Dentro había cartas, fotografías y una cajita de terciopelo. Patricia sacó la primera carta. Estaba escrita con letra de mujer. Mi querido Henry, estoy deseando volver a verte. Estos días, sin ti, se me están haciendo eternos. A veces me pregunto por qué tenemos que escondernos, por qué no podemos estar juntos abiertamente, pero entonces recuerdo que todo cambiará pronto. Pondremos en práctica nuestro plan, y entonces nada se interpondrá entre nosotros. Tuya para siempre, Ruby. Patricia sintió que le temblaban las manos. Sacó las fotografías. Mostraban a Henry y Ruby en la playa, en un restaurante, en una habitación de hotel. En algunas estaban abrazados, en otras se besaban. Algunas eran tan íntimas que Patricia las dejó inmediatamente en el suelo, incapaz de mirarlas. Pero fue la caja de terciopelo la que más le llamó la atención. Dentro había un anillo con un enorme diamante, mucho más lujoso que el que Henry le había regalado como regalo de compromiso. En el fondo de la caja había una pequeña nota. Para mi futura esposa, con amor, H. Patricia se sentó en el suelo, sintiendo que las lágrimas le corrían por la cara. No solo la estaba engañando, estaba planeando una nueva vida con otra mujer. Tal vez incluso planeaba deshacerse de ella. «Señora Welch», la voz de Thomas desde el pasillo la hizo volver en sí. «¿Está bien?» «Sí», se secó las lágrimas. «Espera, he encontrado algo». Patricia recogió las cartas y las fotografías, pero dejó el anillo en la caja. No quería tocarlo. Cuando salió del vestidor, Thomas estaba de pie en el dormitorio, con el teléfono en la mano. «Acabo de hablar con tu padre», dijo. «Creo que tenemos un problema». «¿Qué pasa?» Patricia se puso tensa. «Henry acaba de presentar una demanda contra ti», explicó el detective. «¿Qué? Eso es absurdo. Yo nunca...» «Por supuesto que no es cierto», interrumpió Thomas, «pero está intentando adelantarse a nosotros, hacerte culpable antes de que podamos demostrar su culpabilidad». «¿Y ahora qué?» «Ahora volvemos a tu padre con todas las pruebas», replicó Thomas. Al otro lado de la ciudad, en el ático de un lujoso hotel, Henry Welch estaba sentado a una mesa rodeado de abogados. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos ardían de determinación. «Así que hemos presentado una demanda contra Patricia», resumió. Peter Goldman, su abogado principal, se ajustó las gafas. «Ahora esperamos una respuesta. Si son listos, intentarán llegar a un acuerdo». «¿Y si no?» Henry bebió un sorbo de whisky. «Entonces va a ser un juicio largo y sucio», replicó Peter.
Con tu reputación, acusaciones públicas, trapos sucios. No me asusta la publicidad, dijo Henry secamente. Quiero resultados. Escucha, Henry, se inclinó el abogado. La situación es grave. El registro del despacho, la incautación de documentos, la caída de las acciones. ¿Reconciliación?, se rió Henry. ¿Con la mujer que me traicionó? ¿Ella te traicionó?, se sorprendió Peter. Le fui fiel durante 25 años, le interrumpió Henry. 25 años aguantando su aburrida compañía, sus proyectos benéficos, sus reuniones sociales. Y cuando por fin encontré a una mujer que me comprendía, que compartía mis ambiciones, Patricia y su padre decidieron destruirme. Pero las fotografías, los testigos, su humillación pública. ¡Manipulación!, gritó Henry, golpeando la mesa con el puño. ¿Entiendes? No lo entenderé. El teléfono de Henry sonó. Miró la pantalla y se levantó bruscamente. Necesito atender esto. En privado. Los abogados se miraron, pero salieron de la habitación. Henry esperó a que se cerrara la puerta antes de contestar. ¿Dónde has estado?, sonaba tenso. Te he estado buscando toda la semana. Necesitaba esconderme. La voz de Ruby apenas se oía. Lo has estropeado todo, siseó Henry. Teníamos un plan. No pude soportarlo, replicó ella. Verte hacer de marido perfecto. Solo era una actuación, se suavizó su voz. Sabes que solo te quiero a ti. Lo sé, suspiró Ruby. ¿Y ahora qué? Vamos a seguir adelante con el plan, dijo Henry con firmeza. La he acusado de malversar fondos de la empresa. Pero eso no es cierto. Claro que lo es, sonrió. Pero tenemos documentos que lo demuestran. Su firma está en todos los papeles importantes. ¿Y su padre? Ese viejo loco, resopló Henry, cree que puede destruirme, pero ya me he encargado de todos los documentos incriminatorios. ¿Estás seguro? Ruby sonaba preocupada. La casa está limpia. Me he llevado todo lo importante. ¿Y la caja con nuestras cartas? Las fotografías, el anillo. Henry sintió que le brotaba un sudor frío de la frente. Yo me olvidé de ella. ¿Qué?, alzó la voz Ruby. ¿Cómo pudiste olvidarte? Está en el rincón trasero del vestidor. Intentó calmarse Henry. De todas formas, ahora se queda en casa de su padre. Pero, ¿y si vuelve? ¿Y si vuelve buscando pruebas? ¡Mierda! Henry empezó a prepararse rápidamente. Tengo que ir allí ahora. Luego te llamo. Apagó el teléfono y llamó al ascensor. Su mente iba a toda velocidad. Si tan solo pudiera llegar. Si al menos no me encontrara. Patricia y Thomas estaban terminando de recoger las pruebas cuando oyeron el ruido de un coche que se acercaba a la casa. «¿Hay alguien aquí?», dijo tensa la detective, acercándose a la ventana. «Parece el coche de su marido». Patricia sintió que el corazón se le aceleraba. «Es él. Tenemos que irnos». «Saldremos por detrás». Thomas recogió rápidamente los documentos en su bolso. Patricia echó un vistazo a la caja de cartas y fotos. «Esto es importante». Salieron rápidamente por la cocina hacia el patio donde estaba aparcado el coche de Thomas. Patricia miró la casa donde había vivido la mayor parte de su vida adulta. Sabía que tal vez nunca volvería aquí como anfitriona. «Vámonos», dijo en voz baja. Mientras se alejaban, Patricia vio a Henry salir del coche y caminar rápidamente hacia la puerta principal. Parecía preocupado, casi asustado. Sus miradas se cruzaron por un momento. En sus ojos, Patricia vio conmoción, ira y miedo. Se dio cuenta de que ella había encontrado la caja, que ella conocía sus verdaderos planes. Thomas pisó el acelerador y el coche se alejó a toda velocidad. Lo último que vio Patricia fue a Henry sacando su teléfono, pulsando furiosamente los botones. «Lo ha adivinado», dijo ella. «¿Qué?», preguntó Thomas. «Que hemos encontrado sus secretos, sus planes de futuro con Ruby». «Y eso es bueno»,
asintió el detective. Que cometa errores. Patricia apretó la caja contra su pecho. Era la prueba no solo del adulterio, sino también de un plan a sangre fría para sustituirla. Y ahora, por primera vez en días, no solo sintió dolor, sino también determinación. No dejaría que Henry destruyera su vida. «Vamos a casa de mi padre», dijo. «Tenemos trabajo que hacer». Mientras el coche atravesaba la ciudad, un plan nació en la mente de Patricia. Un plan para luchar por su futuro. El despacho de Richard Donovan, el fiscal del distrito, era la personificación de la formalidad. Paneles de madera oscura, enormes estanterías con literatura jurídica, retratos de jueces famosos en las paredes. Todo creaba una atmósfera de respeto y autoridad. Patricia estaba sentada en el borde de un sillón de cuero, aferrada a una carpeta de documentos. A su lado estaban William y Catherine Morris, un abogado de familia con experiencia. Así que, señora Welch, se ajustó las gafas Donovan, mirando los documentos que tenía delante. Esta es una situación difícil, por no decir otra cosa. Su marido se enfrenta a graves cargos. La malversación de fondos de la empresa no es ninguna broma. Eso es absurdo, intervino William. Mi hija nunca tuvo acceso a las finanzas de la empresa. No firmó los documentos que se le atribuyen. Sin embargo, su firma aparece en muchos documentos, argumentó el fiscal, y no se trata de una simple falsificación. Los peritos no pudieron afirmar con certeza que no fuera su letra. Como se trata de un trabajo profesional, explicó Catherine, tenemos pruebas de que Henry Welch utilizó a su mujer como testaferro. Sus pruebas incluyen pasaportes falsos y cuentas bancarias secretas. Patricia abrió una carpeta y sacó un pasaporte falso. Nunca recibí este documento. Nunca abrí ninguna cuenta en las Islas Caimán. Todo esto se hizo a mis espaldas. Donovan cogió el pasaporte y lo examinó detenidamente. Es una falsificación de alta calidad. Henry tenía contactos, explicó William, y el dinero para fabricar un documento así. ¿Y las cartas y las fotografías?, preguntó el fiscal mirando los expedientes. Eso demuestra infidelidad, no fraude financiero. Demuestra que Henry planeaba una nueva vida con otra mujer, replicó Catherine, y su motivo era deshacerse de su esposa, dejarla sin un céntimo, posiblemente incluso entre rejas, mientras él huía con su amante y el dinero. Donovan golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Por un lado, tenemos a un hombre de negocios de éxito con una reputación intachable. Por otro, tenemos a su mujer, que afirma haber sido engañada y utilizada. Comprendo sus dudas, dijo Patricia con calma, pero mire esto. Puso un papel delante del fiscal. ¿Qué es? Una lista de testigos, explicó. Personas que se han visto afectadas por el fraude de Henry. Antiguos socios que fueron engañados por él. Empleados que le vieron hacerme firmar documentos sin explicarme lo que significaban. Donovan miró la lista. Sus cejas se alzaron lentamente. Impresionante. Ya lo han hecho, asintió William, y muchos llevan años esperando ver su verdadera cara. El fiscal dejó la lista a un lado y miró a Patricia pensativo. ¿Se da cuenta de que va a ser un juicio complicado? Público, agotador. Su reputación, su vida privada, todo estará en el candelero. Soy consciente de ello, respondió ella con firmeza, pero no tengo elección. O lucho, o Henry me convertirá en chivo expiatorio de sus crímenes. Donovan asintió. Lo investigaré. Si tenemos pruebas suficientes, podemos presentar cargos penales contra su marido por fraude, falsificación y blanqueo de dinero. ¿Y los cargos contra mí?, preguntó Patricia. Si podemos demostrar que usted fue la parte engañada, se retirarán, contestó el fiscal. Pero no será fácil. Prepárese para una larga lucha. Cuando salieron del despacho del fiscal, Patricia respiró profundamente aire fresco. En las últimas semanas se había sentido como en una niebla. Conmoción, dolor, traición, decepción.
pero hoy, por primera vez, sintió un rayo de esperanza. Lo has hecho muy bien. William le rodeó los hombros con el brazo. Donovan está impresionado. Todavía tiene sus dudas, dijo Catherine, pero vamos por buen camino. De repente, Patricia vio una cara conocida. Elizabeth Carter, la secretaria de Henry durante los últimos 10 años, estaba de pie al otro lado de la calle, junto a un coche negro. La mujer miró a su alrededor, como para comprobar si la seguían, y cruzó la calle rápidamente. Señora Welch, habló en voz baja, nerviosa. Me alegro de haberme encontrado con usted. ¿Qué ocurre?, preguntó Patricia, sintiéndose ansiosa. Ya no puedo trabajar para el señor Welch. Ya veo, asintió Patricia. Debe de ser difícil para todos en la empresa. Elizabeth volvió a mirar a su alrededor. El señor Welch está borrando archivos, miles de archivos, destruyendo todo lo que pudiera comprometerle. ¿Estás seguro?, preguntó William. Por supuesto, asintió Elizabeth. Ha hecho que el departamento informático borre todas las copias de seguridad. Pero, vaciló. ¿Pero? La animó Patricia. Hice copias, admitió la secretaria en voz baja. Durante años he visto lo que ocurría en la empresa. Falsificaciones, fraudes, blanqueo de dinero. Tenía miedo de hablar, pero siempre supe que un día la verdad saldría a la luz. Elizabeth abrió su bolso y sacó un pendrive. Correos electrónicos, informes financieros, documentos de transferencias de dinero, pruebas de las conexiones de los hermanos Morella. Y miró directamente a Patricia. Pruebas de que tu firma fue falsificada sistemáticamente. Elizabeth, esto es increíblemente valioso. Lo sé, sonrió débilmente la secretaria. El señor Welch me pagará una indemnización enorme. Sospecho que para mantenerme callada, pero no puedo vivir con eso. ¿Por qué decidiste ayudar ahora?, preguntó William sin ocultar sus sospechas. Elizabeth suspiró. Porque vi cómo la utilizaba, señora Welch, durante años. Usted era tan amable con todos en la empresa, siempre recordando cumpleaños, ayudando con problemas personales. Y él solo la veía a usted como una tapadera conveniente. Le dio el pendrive a Patricia. Ten cuidado. Este hombre es más peligroso de lo que parece. Gracias, dijo Patricia sinceramente. Significa mucho. Elizabeth asintió, le dio un rápido abrazo y se marchó. Patricia apretó el pendrive en la mano, sintiendo que el gran peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Tenemos que comprobar estos datos de inmediato, dijo Catherine, y volver con Donovan. Es irónico, dijo William pensativo mientras veía a Elizabeth subir a un taxi. Henry tenía tanta gente leal a su alrededor, pero las apartó de él con su propio comportamiento. Vamos. Patricia caminó decidida hacia su coche. Tenemos trabajo que hacer. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de actividad. Patricia trabajó codo con Catherine y un equipo de expertos financieros, analizando los documentos de la memoria USB de Elizabeth. Thomas Baker ayudó a localizar y comunicarse con otros testigos, antiguos socios de Henry, que se habían visto afectados por su fraude. William utilizó todos sus contactos para asegurarse de que el caso se llevaba correctamente. Por las tardes, cuando todo el mundo se marchaba, Patricia se quedaba sola en el despacho de su padre, estudiando detenidamente los documentos, intentando comprender la compleja red de mentiras que su marido había tejido a lo largo de los años. Aquella tarde, estaba sentada en su escritorio, rodeada de papeles, cuando oyó que llamaban a la puerta. ¿Puedo? Margaret, el ama de llaves de su padre, estaba en la puerta con una bandeja. Gracias, Margaret, sonrió Patricia con cansancio. Eres una auténtica salvavidas. Te estás agotando, querida. La anciana dejó la bandeja sobre la mesa. Tu padre está preocupado. Patricia suspiró. Lo sé, pero tengo que entenderlo todo. Entender cómo Henry consiguió engañar a todo el mundo durante tanto tiempo.
Margaret negó con la cabeza. Algunas personas llevan máscaras toda la vida, y los más cercanos a ellas suelen ser los últimos en verlas. Patricia tomó una taza de té, sintiendo que el cálido aroma calmaba un poco sus nervios. Lo peor no es que no viera su verdadero rostro, dijo en voz baja. Es que dejé que me utilizara. Firmé los documentos sin leerlos. Creí cada palabra que dijo. Porque confiaste en tu marido, replicó Margaret con dulzura. No es culpa tuya. De repente, sonó el teléfono de Patricia. El nombre Lorraine apareció en la pantalla. Cogió el teléfono. «¿Lorraine? Hola, ¿cómo estás?» «Patricia». La voz de su amiga sonaba emocionada. «No te vas a creer quién acaba de venir a verme». «¿Quién?» Patricia se puso tensa. «Ruby Morgan», contestó Lorraine. «Está aquí, en mi casa, y quiere hablar contigo». Patricia sintió que se le hundía el corazón. ¿Ruby? Pero, ¿por qué? Dice que tiene información, podría ser una trampa, dijo Patricia con cautela. Henry podría haberla enviado. He pensado en eso, asintió Lorraine. Asustada. Dice que Henry la amenazó. Patricia dudó. Ruby era la última persona a la que quería ver, la mujer que la había humillado públicamente, que había sido la amante de su marido durante años. Pero si realmente tenía información importante... De acuerdo, dijo finalmente Patricia. Iré, pero no sola. Por supuesto, Lorraine sonó aliviada. Te estaremos esperando. Patricia dio por terminada la conversación y se volvió hacia Margaret, que limpiaba tranquilamente la habitación. Margaret, ¿sabes dónde está mi padre? Ha ido a ver al juez Waters, contestó el ama de llaves. Patricia asintió y marcó el número de Thomas. Thomas, soy Patricia Welch. Necesito que me ayudes. La casa de Lorraine estaba situada en un barrio tranquilo, rodeado de cuidados jardines y fachadas de colores pastel. Patricia y Thomas llegaron en el coche de él, aparcando a poca distancia de la casa. ¿Estás segura de que quieres conocerla?, preguntó el detective, apagando el motor. Esta mujer no es solo la amante de tu marido, lo sé. Patricia miró las ventanas iluminadas de la casa de su amiga. Pero si realmente sabe algo que pueda ayudarnos. Ten cuidado. Thomas abrió la guantera y sacó un pequeño aparato. Es una grabadora. Grabará vuestra conversación, por si acaso. Patricia cogió el aparato y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. Salieron del coche y se dirigieron a la casa. Lorena abrió la puerta sin esperar al timbre. Patricia abrazó a su amiga. Me alegro mucho de verte. ¿Es el señor Baker? Miró a la detective. Sí, asintió Patricia. ¿Dónde está? En el salón. Lorraine les guió por el pasillo. Ella no se parece a la mujer del restaurante. Parece agotada, asustada. Entraron en un amplio salón. Una mujer estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Cuando se volvió, Patricia apenas reconoció a Ruby Morgan. La que fuera una belleza vibrante y segura de sí misma, estaba ahora pálida, con ojeras y una expresión nerviosa. Señora Welch, Ruby dio un tímido paso adelante. Gracias por venir. Sé que probablemente sea usted la última persona a la que quiero ver. ¿Qué quiere, señorita Morgan?, preguntó Patricia con frialdad. Advertirle. Ruby se rodeó con los brazos como si tuviera frío, y quizá ayudarla. Si no es demasiado tarde. Thomas se acercó, observándola atentamente. ¿Qué quieres decir con advertir? Ruby lo miró, y luego volvió a mirar a Patricia. Henry es peligroso, más peligroso de lo que crees. No es solo un hombre de negocios con métodos cuestionables. Está relacionado con gente peligrosa. Lo sabemos, dijo Patricia. Lo del blanqueo de dinero, lo de las tramas. No es solo blanqueo de dinero, dijo Ruby nerviosa. Es mucho más serio que eso. Los Morel son criminales, criminales reales y violentos. Y Henry no es solo su socio,
Es uno de ellos. Patricia sintió un escalofrío. Ruby se sentó en el borde del sofá, con las manos temblorosas. No sabía dónde me metía cuando empecé con Henry. Creía que solo era una aventura con un hombre casado. Sí, estaba mal, pero... Sacudió la cabeza. Entonces me ofreció un trabajo. Dijo que podríamos ganar millones juntos. Y acepté. Te convertiste en su cómplice, dijo Thomas. Sí, Ruby no intentó justificarse. Ayudé a estructurar los flujos financieros y a crear empresas en paraísos fiscales. Sabía que estaba al borde de la ley, pero me convencí de que no perjudicaba a nadie. ¿Y entonces? ¿Entonces qué?, preguntó Patricia en voz baja. Empecé a encontrar transacciones extrañas, cantidades que no coincidían con los registros oficiales, empresas que solo existían sobre el papel. Y empecé a darme cuenta de que Henry no se limitaba a optimizar sus impuestos. Estaba blanqueando dinero procedente del narcotráfico, del chantaje, de todo el negocio ilegal de los hermanos Morella. Thomas sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. ¿Tienes pruebas de esto? Ruby asintió. Hice copias, en secreto. No sé por qué. ¿Y dónde están?, preguntó el detective. En un lugar seguro, respondió Ruby. Si me ocurre algo, se enviarán automáticamente a la policía. Patricia se quedó mirando a la mujer que le había arruinado la vida. Ruby la miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Porque Henry planea deshacerse de mí, dijo en voz baja. En cuanto fui testigo de sus crímenes, me convertí en una amenaza. Al principio me prometió que estaríamos juntos, que se divorciaría de ti y nos iríamos a algún lugar lejano, a empezar una nueva vida. Pero ahora no te necesita, terminó Patricia por ella. Peor aún. Ruby se pasó una mano nerviosa por el pelo. Me he convertido en un peligro para él, sé demasiado, y después del escándalo del restaurante, no me lo ha perdonado. ¿Te ha amenazado?, preguntó Thomas. No directamente. Ruby negó con la cabeza, pero conozco a Henry. Sé lo que dice cuando quiere deshacerse de un problema, y ahora mismo el problema soy yo. Lorraine, que había estado escuchando toda la conversación en silencio, intervino de repente. Ruby vino a mí porque tenía miedo de estar sola. Dijo que la seguían. Patricia sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, seguía odiando a aquella mujer por lo que había hecho, por la traición, por la humillación, por el dolor. Por otro lado, estaba mirando a una persona asustada y sola que parecía haber sido víctima de Henry. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Patricia. Que coopere, respondió Ruby. Puedo darle todas las pruebas contra Henry, y tú puedes ayudarme a conseguir un trato con la fiscalía. ¿Por qué debería ayudarte? La voz de Patricia temblaba. ¿Después de todo lo que has hecho? Ruby la miró directamente a los ojos. Porque las dos somos víctimas del mismo hombre, de formas diferentes, pero nos utilizó a las dos, y ahora las dos estamos en peligro. Patricia apartó la mirada, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas de rabia. Todo era tan confuso, tan doloroso. No sé. De repente, oyeron el timbre de la puerta. Lorena levantó las cejas, sorprendida. No espero a nadie más, dijo. Thomas se puso tenso. Voy a ver, dijo, y salió de la habitación. Se hizo un silencio tenso. Patricia miró a Ruby, que se mordía los labios nerviosamente mientras volvía a mirar hacia la ventana. Si es él, si es Henry, susurró Ruby. No sabe que estás aquí, la tranquilizó Lorraine. Thomas volvió con el rostro pálido. Señora Welch, es la policía. Quieren hablar con usted. Patricia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Conmigo? ¿Por qué? No lo han dicho. Thomas parecía preocupado. Pero insisten. Patricia se levantó lentamente, sintiendo que se le entumecían las piernas. ¿Qué podía haber pasado? ¿Había dado Enrique algún nuevo paso contra ella? Salió al pasillo.
Dos policías, un hombre y una mujer, estaban en la puerta, con el rostro serio. «¿Señora Welch?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo». Patricia intentó parecer tranquila. «¿En qué puedo ayudarla?». «Me temo que tenemos malas noticias». El policía parecía realmente preocupado. «¿Qué le ha pasado?». «Hace una hora, su coche tuvo un accidente», dijo la policía en voz baja pero con firmeza. «Los frenos debieron de fallar con la carretera mojada. El coche se salió del puente y cayó al río». «No», susurró Patricia, sintiendo que le fallaban las piernas. «No, eso es imposible». «Lo sentimos mucho». La policía le apoyó el codo. «Los rescatadores sacaron el coche, pero tu padre no sobrevivió». Patricia oyó gritar a Lorraine detrás de ella. Thomas se acercó rápidamente y la apoyó, evitando que se cayera. «¿Estás segura de que era él?», preguntó el detective. «Sí», asintió la mujer policía. «La identificación está confirmada. Nos gustaría que nos acompañara, señora Welch. Hay algunas formalidades». Pero Patricia ya no escuchaba. En su mente solo latía un pensamiento. Un terrible, terrible pensamiento. Henry lo hizo. Él mató a mi padre. El mundo a su alrededor se volvió negro y Patricia sintió que la oscuridad envolvía su conciencia. Cuando despertó, estaba tumbada en el sofá de la casa de Lorraine. «Patricia, ¿puedes oírme?», le preguntó Lorraine en voz baja. «Sí», respondió ella, apenas audible. «Papá, ¿de verdad?». «Me temo que sí». Thomas parecía sombrío. «La policía está esperando fuera. Quieren que vayas con ellos para identificarte y hacer los trámites». «No puedo», susurró Patricia. «No puedo». «Debes hacerlo», dijo el detective con suavidad pero con firmeza. «Por el bien de tu padre, y voy contigo». Lorraine ayudó a Patricia a sentarse. «¿Y Ruby?», preguntó de pronto. «Ha desaparecido», contestó Thomas. Cuando se enteró de la muerte de William, salió corriendo por la puerta trasera presa del pánico. Dijo que no había sido un accidente, que ella era la siguiente y que todos estábamos en peligro. «Es Henry», apretó los puños. «Mi padre era la principal amenaza para él. Y ahora se ha ido». El funeral de William Clark atrajo a cientos de personas. Antiguos colegas, amigos, clientes. Todos acudieron a presentar sus respetos a un hombre cuya reputación era intachable, cuyos principios eran inquebrantables. Patricia estaba de pie junto al ataúd, vestida de negro, con una máscara de calma en el rostro. Pero en su interior se desataba una tormenta. El dolor se mezclaba con la rabia, la desesperación con la determinación. Tras varias semanas de investigación, los expertos confirmaron que los frenos del coche de William habían sido dañados deliberadamente. No fue un accidente, fue un asesinato. Mientras tanto, el caso contra Henry Welch ganaba impulso. Los documentos que Ruby había proporcionado antes de su desaparición resultaron cruciales. Contenían pruebas no solo de fraude financiero, sino también de vínculos con el crimen organizado, incluidos los hermanos Morella. En una soleada mañana de mayo, Patricia se sentó en la sala del tribunal y vio entrar a su ex marido, escoltado por personal de seguridad. Henry había adelgazado, se había vuelto gris y su traje, antes perfecto, parecía ahora holgado. Sus miradas se cruzaron por un momento, con algo parecido a una súplica en los ojos de él, pero Patricia permaneció impasible. El juicio duró 6 semanas. 6 semanas de testimonios, pruebas y alegatos. Patricia fue la principal testigo de la acusación. Su testimonio fue claro e inquebrantable. «Me utilizó», dijo al jurado. «Utilizó mi nombre, mi firma, mi confianza para sus crímenes». La sala estaba abarrotada el día del veredicto. Henry Welch fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, falsificación, blanqueo de dinero y complicidad en la delincuencia organizada.
La investigación sobre la muerte de William Clark seguía su curso, pero las pruebas apuntaban a la implicación de los hermanos Morella, que actuaron siguiendo instrucciones de Henry. 25 años de prisión sin libertad condicional, anunció el juez. Un año después, Patricia estaba en la terraza de su nueva casa, más pequeña y acogedora que la que un día compartió con Henry. Sobre la mesa había una revista con su foto en portada y el titular: Patricia Clark, de víctima a defensora. Tras el juicio, Patricia creó una fundación para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y los abusos económicos. Utilizó su experiencia y parte del dinero que recibió como indemnización para ayudar a otras mujeres atrapadas en relaciones abusivas. A veces las peores cosas que te pueden pasar allanan el camino para lo mejor, dijo en una entrevista. No se han tenido noticias de Ruby Morgan desde la muerte de William. Algunos especularon con que también había sido víctima de la venganza de los hermanos Morella. Otros decían que el programa de protección de testigos le había dado una nueva identidad y que había empezado una nueva vida en algún lugar lejano. Henry cumplió su condena en una prisión de máxima seguridad. Su imperio se vino abajo, sus socios le dieron la espalda y sus bienes fueron confiscados. Solo escribió una carta a Patricia, disculpándose y pidiéndole perdón. Ella nunca le contestó. Patricia dejó de apellidarse Welch. Volvió a su apellido de soltera, Clark, en honor a su padre. A veces visitaba su tumba y hablaba de sus éxitos, de la gente a la que había ayudado y de los cambios en su vida. Aquella tarde, mientras contemplaba la puesta de sol desde la terraza, Patricia sintió algo nuevo: paz. El dolor no había desaparecido del todo. Las cicatrices permanecían, pero por fin era libre, libre de mentiras, de manipulación, de la sombra de Henry Welch. Su teléfono sonó. Era Lorraine, que la invitaba a cenar. Patricia sonrió y aceptó. La vida continuaba, y ahora era su propia vida en sus propios términos. Cerró la puerta de casa dejando atrás el pasado. Tenía por delante un nuevo camino, difícil, desconocido, pero real.